vamos a iniciar la solución. Entonces les voy a plantear el ejemplo. Entonces vamos a considerar un sólido que está en 3 dimensiones en el que se tienen los siguientes esfuerzos. Entonces generalmente a nosotros nos dan estos esfuerzos así listados y entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear la matriz de esfuerzos de Cauchy. Ustedes saben que la matriz de esfuerzos de Cauchy está en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. En este caso es de 3 dimensiones, pues les voy a explicar como uno de los casos más complejos. Y vamos a encontrar los esfuerzos, o sea, los sigma prima, cuando se gira el sistema alrededor de Z, un ángulo de 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, antihorario. Yo creo que ustedes ya han hecho ejemplos de eso en tensorial, entonces sería bueno que también repasaran pues ese tema y pues para los que no, pues aquí pues van a ver este tema nuevo. Entonces vamos a iniciar resolviendo este ejemplo. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es cómo vamos a construir nuestro sistema coordenado. Entonces este va a ser nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. En realidad la disposición, si yo pongo aquí X, Y, Z, no cambia la solución del ejercicio. La constitución de las matrices no cambia, solamente se hizo así para poder conservar como la nomenclatura que lleva el libro. Entonces, recordando lo que nos dice el ejemplo nos dice que rota alrededor del eje Z 45 grados, o sea que Z en realidad no rota, porque no nos dice cuánto rota Z. Entonces, y como nos dice que el plano XY rota 45 grados, entonces los únicos ejes que rotan son X y Y. Entonces, aquí podemos ver que está 45 grados. Ustedes pueden trabajar en grados o en radianes. Yo trato de trabajar en grados pues para no tener confusiones con la calculadora. Entonces, al rotar nuestro sistema XY 45 grados, se generan unos nuevos ejes que se van a llamar X' y Y'. Entonces, y estos ejes van a rotar 45 grados porque no nos dicen que este eje rota otros grados. Entonces, asumimos que nuestro sistema rota igual número de grados en los dos ejes. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo se construyen nuestras matrices de transformación T, que es lo primero que vamos a hacer para tener claridad sobre eso. Entonces, nuestra matriz T se construye con los alfa arriba en la primera fila, los beta en la segunda fila y los gamma en la tercera fila. Y el T transpuesto son con los alfa en la primera columna, beta en la segunda y gamma en la tercera columna. Esto era lo que yo me refería. Generalmente en tensorial esta matriz constituye la matriz T transpuesta y esta matriz constituye la matriz T. Pero para efectos de los cálculos nosotros vamos a cambiar esto para poder conservar la nomenclatura del libro. Pero pues en los resultados, si nosotros tenemos en cuenta esos cambios, nos van a dar los mismos resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la construcción de cada uno de estos factores. Entonces, sabemos que cada uno de estos alfa, beta y gamma constituyen los cosenos directores de los ángulos formados entre cada eje y eje transformado. Entonces, para explicar mejor eso, entonces hice como un desglose de la construcción de cada elemento de la matriz. Entonces empezamos con alfa 1. Alfa 1 es igual a coseno de x por x', del ángulo formado entre x y x'. Entonces x es de x, perdón, y x'. Vemos que forman un ángulo de 45 grados y eso es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, para alfa 2 es el coseno del ángulo formado entre x y y', o sea, entre este eje, el original, y y'. Entonces nosotros vemos que esos dos ángulos, esos dos ejes, forman un ángulo de 45 grados, que es el ángulo que giró, más los 90 grados originales, porque recordemos que X y Y son ortogonales, ¿cierto? Entonces, ortogonales significa que forman un ángulo de 90 grados o de pi medios radianes. Entonces sería 45 grados más 90 grados. Y esto es igual a coseno de 135 y es igual a menos raíz de 2 sobre 2.
Y alfa 3, este es uno de los más complicados de ver, pues porque en 2D no se puede plantear de una manera adecuada el ángulo pues formado por esto, pero pues podemos ver que el, este, este Z, como no rotó ni hizo nada, solamente se quedó colineal con Z, entonces sabemos que el ángulo formado entre el eje Z y el eje X es 90 grados. Entonces, como Z' se quedó colineal con Z, entonces va a ser el mismo ángulo formado entre Z y X. Entonces, Z' y X forman un ángulo de 90 grados que es igual a cero. Hasta ahí formamos nuestros cosenos directores de, correspondientes a alfa. Ahora para beta. En el caso de beta, tenemos que se examina cómo se comporta el eje Y con respecto a los ejes rotados. Entonces, en alfa mirábamos cómo se comportaba X con respecto a todos los ejes rotados. En el ángulo beta, cómo se conforma Y con todos los ejes rotados. Entonces miramos coseno de Y del ángulo formado entre Y y X'. Entonces vemos que como esto es, este sistema es ortogonal, entonces este ángulo es de 90 grados. Y como este ángulo mide 45 grados, entonces evidentemente este va a formar 45 grados también. Entonces tenemos coseno de 45 grados y eso es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, en el caso de beta 2, que corresponde al coseno de Y, al coseno del ángulo formado entre Y y Y'. Entonces, como nosotros sabemos, nuestro sistema rotó 45 grados. Nuestro sistema XY rotó 45 grados. Entonces, el ángulo formado entre Y y Y' es también 45 grados. Entonces, sería coseno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2. Y entonces vemos, este ángulo es un poquito difícil de ver, pero nosotros vemos que este sistema XY rotó solamente. Es decir, el plano, nosotros sabemos que el plano XY es perpendicular al eje Z por la regla de la mano derecha. Ustedes saben que yo construyo a Z a partir del producto cruz de X y de Y. Entonces, en realidad, este plano y todo lo que se desarrolla en el plano XY es perpendicular al eje Z. ¿Esto qué quiere decir? Que así yo cambie los ángulos en el plano XY, el ángulo que conforma todo este plano XY con respecto a Z va a seguir siendo ortogonal. ¿Por qué? Porque no se eleva. No se eleva ni cambia su ángulo con respecto a Z. Entonces, en realidad, este Z' y este Y van a seguir siendo ortogonales. Así yo cambie todo esto, eso va a seguir siendo ortogonal. Y entonces tenemos que coseno de Y del ángulo formado entre Z' y Y va a seguir siendo 90 grados. Y eso va a ser igual a cero. Ahora, hasta aquí tenemos formados los ángulos alfa y beta, todos nuestros cosenos directores de alfa y beta. Y ahora, por último, vamos a ver a gamma, que son el eje Z, cómo se conforma con todos los ejes transformados. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, es lo que varió fue el plano XY. Nuestros planos XZ y YZ no variaron en nada. Entonces, como no variaron en nada, la ortogonalidad entre el plano XY y Z, formada entre el plano XY y el eje Z, se conserva. O sea, eso quiere decir que X', Y' sigue siendo ortogonal a Z, porque nosotros no hemos cambiado su ángulo con respecto a Z, lo dejamos constante. Entonces, teniendo eso presente, entonces sabemos que Z, nuestro eje Z, sigue siendo ortogonal al eje X'. Entonces, coseno del ángulo formado entre Z y X' es igual a coseno de 90 grados y eso va a ser igual a cero. Lo mismo pasa con Y', porque Y' está en el mismo plano XY, no está en el plano XZ, no está en el plano YZ. Ese es uno de los problemas de los dibujos así, cuando se dibujan en este tipo pues, de diagramas, porque uno se confunde y uno piensa que esta línea también varió un ángulo en Z y eso no es verdad, solamente varió un ángulo en Y. Entonces,
pues en el plano XY. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que Y' y Z siguen siendo ortogonales. Entonces, al ser ortogonales, forman un ángulo de 90 grados y entonces coseno de 90 grados es igual a 0. Y gamma 3 es igual a coseno del ángulo formado entre Z y Z'. Ahora, como estos dos son colineales, entonces el ángulo que forman es de 0 grados, pues porque tienen un vértice en común, pero no se puede distinguir ningún ángulo formado entre ellos, entonces se dice que es de 0 grados y entonces coseno de 0 grados es igual a 1. Hasta aquí hemos construido las matrices, la matriz T y consecuentemente la matriz de transformación transpuesta con cada uno de esos factores. Cuando uno no está acostumbrado a hacer estos giros, es mejor hallar cada término para no tener confusiones. Entonces, ya teniendo esto presente, entonces, y teniendo en cuenta nuestra formulita que habíamos hallado anteriormente, entonces construimos nuestras matrices T transpuesta y T. Entonces, aquí las tenemos construidas y luego construimos nuestra matriz sigma. Entonces, nos devolvemos y entonces tenemos que sigma X y sigma Y y sigma Z son los elementos que van en la diagonal. Todos los sigmas que representamos así, sigma X, sigma Y, sigma Z, esos son los que siempre van en la diagonal, porque esos son los esfuerzos que son perpendicular, que son en la dirección de los ejes, que son perpendiculares a las caras, como nosotros vimos en las demostraciones. Entonces, en la diagonal nos quedarían los elementos 5, 8 y 4. Entonces, vamos hasta nuestra presentación y vamos que nos queda 5, 8 y 4. Ahora, como nosotros estamos trabajando en un medio que es continuo, isotrópico y homogéneo, entonces sabemos que en ese tipo de medios se generan las matrices sigma simétricas, como nosotros demostramos en anteriores sesiones, esas matrices de esfuerzo son siempre simétricas. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a mirar cuánto valen nuestros factores TXY. Entonces, nuestro factor TXY vale 10, nuestro factor TYZ es igual a 15 y XZ es igual a 0. Entonces, nuestro factor Tau XY vale 10, y entonces la colocamos en las dos casillas. Tau XZ equivale a 0, entonces la colocamos en las casillas correspondientes a Tau XZ y Tau YZ es igual a 15. Entonces la colocamos en nuestras casillas de 15 y así construimos nuestra matriz sigma. Ahora, esto es para el caso 3D. Nosotros en realidad podemos trabajar nuestros casos 3D para el caso 2D. Solamente que es convertir la tercera fila y la tercera columna en ceros y lo mismo en la matriz. En las matrices T, convirtiendo nuestros ángulos en cero solamente. Nuestros ángulos gamma 1, 2 en cero y alfa 3 y beta 3 en cero. Entonces, teniendo esto en cuenta para el caso en 3D que estamos resolviendo, entonces colocamos tenemos aquí nuestras fórmulas de tau transpuesta sigma t, perdón, aquí. Y entonces reemplazamos a t, a sigma y a t transpuesta. Entonces ustedes, pues yo resolví la, este sistema pues empleando un programa computacional, pero ustedes lo pueden resolver a mano. Y, y entonces nos da esta matriz. Entonces, haciendo el producto de matrices, tenemos esta matriz como resultado. Entonces, esta constituye la matriz de esfuerzos en nuestro otro sistema, en nuestro sistema transformado, que es el sistema rotado XY. Entonces, vamos a proceder a resolver el segundo ejemplo. Entonces, este ejemplo es el mismo que el anterior en cuanto
a los elementos que estamos considerando en nuestra matriz de esfuerzos de Cauchy, pero hay un cambio en nuestra matriz de transformación. Una cosa es que nuestra matriz gire 45 grados en el sentido contrario de las manecillas de reloj y otra cosa es que gire 45 grados en el sentido horario o en el sentido de las manecillas de reloj, porque eso cambia las matrices de transformación y por lo tanto cambian los esfuerzos que estamos teniendo en cada sistema, pues en cada sistema transformado. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a calcular nuestros elementos de la matriz de transformación, pues ya no coloco las fórmulas porque ya estaban pues al principio, pero entonces vemos que si nosotros giramos nuestro sistema XY un ángulo de 45 grados en el sentido de las manecillas de reloj, entonces ya nuestro sistema no va a ser el que teníamos acá, el eje Y pues en esta disposición, sino ya nuestro eje Y va a tomar esta disposición y nuestro eje X va a tomar esta disposición. Y como solamente rotamos el plano XY, entonces nuestro eje Z queda lo mismo. Entonces, y lo rotamos pues lo rotamos 45 grados ambos ejes. Ahora, que estos ángulos pueden ser diferentes, sí, sí, pero entonces variaría Z también, porque acuérdense que todos estos tres ángulos, todos estos tres ejes tienen que ser ortogonales. Pero evidentemente estos pueden girar unos grados, estos pueden girar otros grados y, y esto otros ángulos. O sea, esto no es mandatorio que si gira este 45, este también 45, no, no necesariamente. Muchas veces se tienen ángulos diferentes, pero evidentemente todos cambian. Entonces, Em, entonces vamos a construir nuevamente nuestra matriz de transformación. Entonces tenemos a alfa 1 que es igual a coseno del ángulo formado entre x y x'. Entonces aquí sigue siendo 45 grados porque lo rotamos 45 grados. Y esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, también tenemos a alfa 2 que es coseno del ángulo formado entre x y y'. Entonces vemos que como nuestro eje Y rotó 45 grados, entonces el ángulo formado entre x y y' va a ser 45 grados también, y esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Y tenemos a alfa 3 que es el ángulo formado entre z' y x. Entonces, como nosotros sabemos, solamente se sufrió una transformación nuestro plano XY. Nuestros planos XZ y YZ no sufrieron ninguna transformación. Entonces, en realidad, este ángulo X' y Y' siguen siendo, siguen siendo ortogonales con respecto al eje Z y por lo tanto también con respecto al eje Z'. Entonces, tenemos que el ángulo formado entre X y Z' es 90 grados y el coseno de ese ángulo es igual a 0. Ahora, en el caso de beta, este sí sufre algunas variaciones, entonces beta 1 es el ángulo formado entre y x'. Entonces, como podemos ver en la imagen, serían, como estos dos son ortogonales y x' giró 45 grados, entonces sería los 90 grados que forman acá más los 45 grados. Entonces tenemos 45 grados más 90 grados y eso me da coseno de 135 grados y eso es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y, y tenemos que beta 2 es igual al coseno del ángulo formado entre y y', y como sabemos ese eje rotó 45 grados. Entonces coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Y beta 3 es igual a coseno del ángulo formado entre y z'. Y por la misma razón de x y z', entonces esos dos ángulos van a ser igual pues ese ángulo va a ser igual a 90 grados y eso es igual a 0. Ahora, en el caso de gamma, tenemos el mismo comportamiento que el caso anterior porque nuestro eje solamente rotó nuestro plano XY y no rotó nuestro plano Z. Entonces,
nuestros planos YZ ni XZ. O sea, nuestro eje Z quedó lo mismo, entonces tenemos que el ángulo formado entre Z y Y' es igual a 90 grados, entonces su coseno va a ser 0, entonces gamma 1 va a ser igual a 0. Gamma 2 va a ser coseno de 90 grados, pues porque es el ángulo formado entre Y' y Z, y eso va a ser igual a 0. Y gamma 3 es igual a coseno de los ángulos formados entre Z y Z'. Como estos dos ángulos son colineales, entonces, pues estos dos ejes son colineales, entonces el ángulo formado entre esos dos es igual a, es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces ya teniendo esto presente, entonces ya pasamos a plantear nuestras matrices. Como podemos ver, nuestra matriz transformada cambió y nuestra matriz T, nuestras dos matrices cambiaron y entonces reemplazamos ya nuestras nuevas matrices en el caso de en la fórmula de sigma prima. Entonces tenemos que esta es nuestra matriz de transformación transformada, pues transpuesta, perdón. Esto es nuestra matriz sigma y esta es nuestra otra matriz, pues tau, T, que es nuestra matriz de transformación. Y haciendo los productos, pues evidentemente nos da otra matriz de otra matriz de esfuerzos. Y esta matriz de esfuerzos corresponde a los esfuerzos se tienen, que se tienen en nuestro otro sistema coordenado. Vamos a trabajar con nuestro mismo ejemplo para no pues tener variación, sino ver cómo los cambios que sufre la matriz de esfuerzos en el otro sistema. Entonces vamos a plantear nuestra matriz de esfuerzos de Cauchy. Vamos a encontrar los esfuerzos cuando se gira el sistema alrededor del eje Z, un ángulo de 45 grados en el sentido contrario de las manecillas de reloj, o sea, en el sentido antihorario, y el eje Z se gira θ igual a 45 grados en el sentido contrario a las manecillas de reloj en el plano YZ. Entonces aquí ya tenemos una variación de nuestra figura. Lo que pasa es que ustedes han visto en los libros y a veces ver estos ángulos ya cuando los tres ejes están girados es complicado porque uno piensa que este giró también con respecto a Z y pues si a uno no le indican en la figura, pues uno se lleva confusiones. Pero pues cuando yo les ponga los ejercicios, yo les pondré los ángulos que forman cada uno de los ejes transformados con respecto a Y. Y si no, y algunos pues los pueden sacar pues por geometría. Entonces, teniendo eso ya nuestro nuevo planteamiento presente, entonces vamos a que a, a que a trabajar con nuestro nuevo sistema coordenado. Entonces, tenemos que nuestro ángulo eh, em, en nuestro ángulo alfa 1 es igual a 45 grados. Estos dos siguen lo mismo, pero en aquí creo que tengo un error. Estos son coseno de 90 grados. Esto no es coseno de 90 grados, pues porque evidentemente este z' ya no es perpendicular a este eje X, ¿cierto? Ya no es perpendicular, sino que forma el ángulo de 90 grados que formaba con respecto a este. Ah, no, disculpen, me confundí. Este sí sigue siendo de 90 grados, ¿por qué? Porque este, este eje Z solamente varió en el plano XZ, YZ. Y este plano YZ sabemos que es ortogonal al eje X, o sea que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo hago una variación solamente en el plano YZ, en ese plano YZ no se va a ver afectada la ortogonalidad con respecto a X. Lo mismo que nos pasaba en el caso del plano XY, nos pasa en el plano YZ. Y como nuestro eje Z solamente varió en nuestro plano XZ, entonces se sigue conservando la ortogonalidad en el caso
de z' con respecto a x. Lo que pasa es que el dibujo no es como muy claro en ayudarnos como a entender esa ortogonalidad, pero pues esa es básicamente como la teoría detrás de eso. Entonces, como se conserva la ortogonalidad en el plano YZ, por eso es que cuando yo hice el planteamiento acá, yo dije que el eje Z se gira 45 grados en el sentido contrario a las manecillas de reloj en el plano YZ. Entonces, como solamente se gira en el plano YZ, entonces el ángulo formado entre X y Z' va a ser también 90 grados. Y ese va a ser igual a 0. Ahora, aquí ya hemos construido nuestra matriz, pues nuestros factores alfa, o sea, el comportamiento de X con respecto a los ejes transformados. Ahora vamos a ver el comportamiento de Y con respecto a los ejes transformados. Uno pues se aprende eso como con unas fichas mnemotécnicas y esa es una de las formas de mirar el comportamiento de esos ejes y cómo se comporta cada uno de estos factores. Entonces, en el caso de coseno de los betas, tenemos que beta 1 corresponde al coseno del ángulo formado entre y x'. Entonces, como nuestro sistema rotó 45 grados, entonces tenemos que esto es igual a coseno de 45 grados y esto es igual a raíz de 2 sobre 2. En el siguiente caso, tenemos a beta 2, que es igual a coseno de y con respecto a y esto es igual a coseno de 45 grados y es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, el que cambia en este caso en nuestro factor beta 3 y entonces tenemos que beta 3 sería igual al coseno formado entre el ángulo entre el eje y nuestro eje z'. Como nosotros sabemos que nuestro eje z solamente rotó en el plano xz, entonces ese evidentemente va a tener cambios. Entonces eh, vemos que nuestros ejes YZ son ortogonales, entonces será aquí 90 grados y más los 45 grados, que en este caso de beta sí sirven. ¿Por qué? Porque es en el plano YZ, ¿cierto? Aquí no servían porque este era en realidad el plano XZ, pero en este caso sí sirven porque es en el caso YZ. Entonces sería 90 grados más los 45 grados. Entonces 90 grados más 45 grados y esto es igual a menos raíz de, esto es igual a coseno de 135, esto es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y por último tenemos a coseno a z con respecto a todos nuestros ejes transformados. Entonces sería z es perpendicular a x', entonces coseno de 90 grados es igual a 0. En el caso de gamma 2 es igual a coseno de z, pues del ángulo formado entre z y y'. Y esto es igual a 90 grados y esto es igual a 0. Ahora, en el caso de gamma 3, como nuestro gamma 3 también giró 45 grados, entonces tenemos que es coseno del ángulo formado entre z y z', que es igual a coseno de 45, esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, esto es un ejercicio que me inventé, entonces puede ser que nuestra matriz T no sea ortogonal. Entonces, pues este caso es más ilustrativo que en realidad mostrar el verdadero comportamiento de los sistemas, porque lo que yo les comentaba anteriormente, los sistemas rotan de tal manera que queden todos sus ejes ortogonales. Ustedes saben que sí, que este tipo de bases se construyen es con ejes ortogonales, todos los ejes formando ángulos de 90 grados entre sí, y cuando yo lo roto, entonces también tienen que conservar esa ortogonalidad, porque si no, no se genera la base. Pero entonces yo escogí este caso de esta manera para poder ilustrar que cuando a medida que ustedes van variando los ejes y como van tomando los ejes rotados, va variando la matriz de transformación. Es más como un ejemplo ilustrativo. En el examen sí les colocaré un ejemplo real, o sea, de cómo realmente debe resultar la matriz T. Entonces, teniendo eso en mente, entonces construimos nuestra nueva matriz T. Entonces aquí tenemos nuestra matriz T y ya nos aparece nuestro término beta 3 acá y nuestro término gamma 3 distinto de 1. Y aquí nuestro término beta 3 distinto de 0. Y aquí también nos aparece nuestro término beta 3
y nuestro término gamma 3. Nuestra matriz sigma sigue siendo la misma porque no hemos cambiado el ejercicio y entonces vamos a reemplazar cada una de estas matrices en nuestra fórmula de sigma prima, o sea, esfuerzos, de nuestros esfuerzos en la otra base, y lo reemplazamos y resolviendo nos da esta matriz. Entonces, este es el ejercicio resuelto. Esto es más como un ejemplo ilustrativo para que ustedes vean cómo se varía la matriz. O sea, ustedes no siempre van a tener matrices de acá 0 y 0 y 1, 0, 0 y 1, sino que tienen que mirar bien los ángulos que se están formando en cada uno de con cada uno de los ejes transformados.